despertar. Señoras y señores, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Galito, Cristina, buenos días. Vamos hoy día a conversar sobre las vacunas, sobre la situación de la salud de nuestro país, para lo cual hemos invitado al doctor Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, epidemiólogo y conocedor de la medicina en varias áreas. Doctor Narváez, buenos días. Para comenzar y tras agradecerle por la deferencia al despertar, quisiera saber cuál es su evaluación, su comentario respecto a los 100 días de gobierno del señor Guillermo Lasso y en materia de vacunación del COVID-19. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en materia de vacunación ha sido un éxito, se logró rápidamente la meta de 900, se han vacunado prácticamente al 80% y más de mayores de 18 años y eso ha logrado reducir ostensiblemente el número de casos y el número de muertes y casos graves. Este rato ya no existen personas en lista de espera para camas UCI, y eso es bueno porque de esa manera otros problemas que también necesitan este servicio tienen chance de llegar a recibir la atención adecuada y no morirse por otros problemas, ¿no? Sin embargo, el resto de situación de los servicios de salud, sobre todo de primer nivel y segundo, inclusive los hospitalarios, está bastante deteriorado. El gobierno anterior despidió a muchos trabajadores de la salud y se redujo el presupuesto a menos del 2%. Este gobierno todavía no da ninguna muestra para incrementar el presupuesto. Se necesita por lo menos 6% para asegurar la universalidad de servicios de salud con criterios de equidad y solidaridad, ¿no? Y eso no creo que el actual gobierno, por su enfoque neoliberal, quiera hacerlo, ¿no? Y no van a invertir más en salud, eso ya se ve este rato en la asamblea, en la proforma presupuestaria, el presupuesto a la salud y a la educación siguen siendo muy bajos. Entonces eso augura que a mediano plazo no mejoren las cosas, excepto el tema de vacunas, ¿no? Doctor, en todo caso, porque el asunto de la vacuna fue elevada a categoría electoral, ¿no es cierto? Elevado, ahora es una categoría política. En alguna medida se aprendió las lecciones duras, esas de muerte, de corrupción, de ineptitud en el gobierno del señor licenciado Moreno, que ahora mismo ya está vacunado y está fuera del país. Después de la vacuna, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Usted ha dicho las deficiencias del sistema de salud, la falta de presupuesto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le podemos decir al señor Guillermo Lasso, por favor? Primero que desgraciadamente, a pesar de las buenas coberturas de vacunación, no son suficientes para evitar la cuarta ola y ahora por esta variante terrible que es la variante Delta, que es mucho más transmisora y también es mucho más grave y letal. Entonces, como el invierno se nos adelantó, el clima está más húmedo y esta enfermedad tiene un comportamiento estacional, influye mucho la humedad. A pesar de las coberturas alcanzadas, nos va a pasar lo que Inglaterra. Inglaterra tiene más de 60-70% de vacunados con segunda dosis y hacen muchísimas pruebas y sin embargo están con un pico alto todavía de Delta que no lo pueden controlar y con un incremento de muertes. Felizmente ese incremento de muertes gracias a la vacuna no es tan alto como los casos. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Entonces lo que me preocupa a mí es que el gobierno da un mensaje de excesiva dirías, optimismo con relación a que las vacunas van a eliminar la transmisión, lo cual no es verdad. Desgraciadamente, nuestras vacunas, especialmente Sinovac, no tienen más de 50% de eficacia para evitar casos leves y moderados. Vamos a seguir teniendo casos, menos que antes, pero vamos a tener una cuarta ola que probablemente comience ya a aumentar desde ahora. Ya nos preocupa mucho el hecho que en Quito nada más de 340 personas hospitalizadas, 200 sean vacunados con primera y segunda dosis. Eso es muy preocupante y es un signo inequívoco de que la Delta está circulando. Doctor, en todo caso habría que decir entonces, no hay que ser muy triunfalistas, digamos, ¿no es cierto?
Hay que ser prudente y no elevar el asunto de la propaganda política por la vacuna. ¿Qué tiene que hacer la población? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer el amigo televidente que nos está viendo, la familia, para que se cuide a sí mismo? Bueno, deben estar claros que la vacuna tiene una alta eficacia para evitar la muerte y los casos graves, pero siempre hay un 10 a 15% de probabilidades de enfermarse gravemente y de morir, aunque esté vacunado con 2 dosis. Y mucho más del 50% con probabilidad de ser infectado y llevar la infección a la casa y ahí a las personas con factores de riesgo podrían inclusive morirse si no están vacunados e inclusive si están vacunados. Por lo que las medidas que hemos planteado de prevención individual como uso de mascarilla en lugares de mucha congestión, doble mascarilla si no pueden usar una N95, mantener la distancia, mantener también la ventilación adecuada de sitios cerrados y sobre todo no hacer reuniones amplias, masivas, todavía no es tiempo. El Delta no es una variante que nos va a dar tregua. Vamos a tener esta ola y si no nos cuidamos vamos a tener muertos. Y al gobierno sí que compre pruebas, que haga pruebas masivas y rastreo de contactos, porque con la vacuna sola no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Es casi imposible por la circulación de la variante Delta. Doctor, hay que tomar en cuenta que ya estamos en clases en la Sierra y el Oriente. Hay como 150.000 estudiantes que están asistiendo presencialmente a las aulas. Ya se abrieron los estadios de fútbol a partir de la eliminatorias mundialistas. Los equipos están presionando para que la Liga Pro abra las canchas y vayan a los estadios. Ya se están diciendo que a mediados de septiembre se abrirán bares, se abrirán lugares de diversión en Quito sobre todo y en otros lugares. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué hay que hacer para evitar caer en esa imprudencia, doctor? Bueno, que vean lo que está pasando. Hay muchos hospitalizados graves y severos a pesar de estar vacunados con 2 dosis. Tienen que estar claro que si bien baja el riesgo de muerte, se mantiene de alguna manera un 10 a 15% el riesgo de muerte y tienen que mantener las medidas de bioseguridad, la distancia, las mascarillas, evitar la relación, ¿no? Con otras personas, sobre todo de núcleos diferentes, no hacer reuniones masivas y eso hay que tomar en cuenta. Ahora, no todas las parroquias y cantones del Ecuador tienen el mismo riesgo de transmisión. Hay lugares en donde la transmisión está muy baja, no hay muertos casi, los excesos de muertos han bajado mucho. En esos lugares se podría pensar ya en una apertura mayor. Pero hay parroquias como unas 10 parroquias de Quito, como Cotocollao, Guamaní, Chillogallo, Centro Histórico, San Bartolo, donde sería una locura abrir libremente y relajar las medidas. Ahí estamos ya teniendo a mi criterio una gran transmisión de la variable Delta que seguirá en aumento ahora que el verano se terminó y la humedad es mayor. Es decir, habría que zonificar y un poco focalizar, quiere decir usted, ¿verdad, doctor? Y Sí, sí. tomando en cuenta otra cosa, doctor, de una vez aprovecho para que sean rápidas las respuestas, el asunto de vacunar a los niños de 2 años, de vacunar a los jóvenes solamente con una dosis de Pfizer. ¿Qué piensa usted como médico, como especialista? Bueno, hay que vacunar las 3 dosis, ¿no? Siempre, perdón, las 2 dosis. Inclusive ahora habría que ver, según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y de los que aparecen graves y mueren por COVID, pensar en aplicar a algunos grupos la 3.ª dosis. Y si se va a vacunar a los niños, no necesita ponerles 1.ª dosis a todos, puede ir estratificando y poniendo las 2 dosis a los niños y adolescentes que viven en los lugares de más alta transmisión. Esa es la epidemiología, la ciencia dice cómo hay que actuar, entonces el gobierno tiene que actuar usando los datos científicos, las evidencias científicas y no apresurarse triunfalistamente allá a abrir todo porque no va a ser correcto, nos va a tocar con la misma viada regresar a restricciones. Eso ya le sucedió a los ingleses, se descuidaron, dejaron de usar mascarillas, decidieron que ya no era obligatorio y ahora están en una nueva
ola. Y el mayor peligro es que si sigue circulando este virus, desgraciadamente puede transformarse en una variante resistente a todas las vacunas, es decir, ninguna vacuna puede llegar a servir y eso sería grave, estaríamos comenzando la epidemia desde cero y por eso hay que ser más cautos, hay que ir más lento y seguir vacunando por un lado a todos los grupos de edad, pensar en tercera dosis en la gente que se está muriendo o agravando por el COVID. Bueno, esas son las cosas que hay que ir estudiando en la marcha, ¿no? En la medida que veamos cómo se desarrolla la situación epidemiológica. Y invertir en salud, mejorar el sistema de salud, que haya un código de salud acorde a la realidad y que se busque, doctor, usted como médico sabe, el asunto de la salud preventiva, pues, doctor. Claro, hay que cambiar el modelo, inclusive en esta pandemia el modelo durante todo el periodo de Moreno fue un modelo curativo, se hizo muy poco por lo preventivo y lo más importante es que para tener un adecuado sistema de salud necesitamos una inversión de por lo menos 6% del Producto Interno Bruto, pero el gobierno dice ¿de dónde sacamos? Y es fácil, en el mundo se está planteando que las grandes fortunas con 2% de impuesto cada año podríamos financiar ese 6% de sobra. Pero eso no sé si quieran la avaricia de los que tienen mucho dinero, que son poco solidarios con el resto del país, ¿no? Entonces, si hay cómo, es una decisión de los asambleístas, de la presidencia de la República, no solo el 4 es insuficiente para alcanzar universalidad. Tiene que ser el 6% y la solución es muy simple. 2% de impuesto a las grandes fortunas son 400 familias que tienen más de 300 millones de dólares. ¿Qué es para ellos 2%? Nada, pero hay mucha avaricia, mucha ambición y eso, y como son los que dominan la política ecuatoriana, desgraciadamente nunca van a querer que le quiten un pelo al lobo, ¿no? Doctor, muchas gracias, pero solamente quiero terminar con esto. Pero si el gobierno está propugnando la eliminación de la herencia, supuestamente para congraciarse con los pobres, los que tienen el barquito, todo eso, pero las grandes fortunas no van a pagar. Y para terminar, simplemente, doctor, en pocos segundos, ¿y qué pasa con los héroes de mandil blanco? Bueno, los héroes de mandil blanco siguen siendo maltratados. Recién acabaron de despedir en el hospital del sur del IES a varios trabajadores sanitarios, entre ellos médicos internistas, los que se sacrificaron durante la epidemia y ya les despidieron prematuramente porque sabemos que vamos a regresar a una situación no tan grave como antes, pero sí suficiente para saturar algunos servicios por el Delta, ¿no? Entonces, están siendo maltratados, el gobierno sistemáticamente se niega a cumplir la ley humanitaria, solo ha sido buena para despedir a trabajadores, pero no para darles el derecho que tienen los trabajadores de la salud a tener estabilidad laboral, ¿no? Entonces eso, los jóvenes médicos siguen siendo maltratados, los médicos residentes ahora va a haber posgrados, pero tienen que ellos mismos pagarse todo, aunque trabajen como esclavo para servicios públicos y privados. Entonces sigue habiendo un gran maltrato a los héroes de blanco, ¿no? Desgraciadamente eso fue solo un discurso. Muchísimas gracias, doctor Alberto Narváez, por sus reflexiones, por ese llamado a la prudencia y sobre todo al gobierno que piense invertir en la salud y que piense en la salud de los ecuatorianos. Doctor Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, aquí en el Despertar de GAFA TV Ecuador. Adelante, Cristina y Galo. Buen día. Al despertar.